Recuerda que vamos a tratar hoy sobre la palabra iglesia. ¿Iglesia es una institución? ¿Una organización? ¿De dónde viene la palabra iglesia? ¿Es latina? ¿Española? ¿Cuál es la raíz de la palabra iglesia? Eso queremos saber para comprender mejor y salir del engaño, de falta de doctrina, porque yo me pongo muy triste cuando veo que personas dicen y comentan, amén, ¿quién es tu iglesia? ¿Quién fundó tu iglesia? ¿Tú no tienes iglesia? Amén, son comentarios totalmente irrelevantes que nada tienen que ver con la verdad bíblica. Vamos a ver, la palabra iglesia proviene del griego Ecclesia, amén, que se compone de dos palabras. Ek, que significa llamados fuera o convocados. Luego viene la palabra kaleo, que significa llamar o convocar. Juntando estas dos palabras, ek con kaleo, se pronuncia iglesia. Entonces se refiere a un grupo de personas que son llamados o convocadas fuera de su vida cotidiana para reunirse con un propósito común. Amén. En el contexto bíblico cristiano, se refiere a la comunidad de creyentes que se reúnen para adorar y seguir a Jesucristo. Iglesia no es una institución. Iglesia no es una casa de 4 paredes. La iglesia no es una denominación. La iglesia son un conjunto de personas convocados para reunirse, o sea, se reúnen para adorar a Jesucristo. Eso es la iglesia. Tan claras y simples. Podemos nosotros entender que la iglesia no es una institución. La iglesia de Cristo no es la iglesia católica romana. La iglesia de Cristo no es la iglesia anglicana. La iglesia de Cristo no es la iglesia católica oriental o occidental. La iglesia católica copto no es la iglesia de Cristo. Son organizaciones, son instituciones. La iglesia de Cristo no es la iglesia protestante o evangélica. La iglesia son personas que es convocado para adorar y seguir a Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de conjunto de personas que se reúnen en un sitio específico para adorar y seguir a Jesucristo. En otras palabras, la iglesia de Cristo son personas que han tenido un encuentro personal con Jesucristo y todos ellos, bajo la dirección del Espíritu Santo, son convocados a un lugar específico para que en ese lugar se reúnan todas esas personas para adorar y seguir a Jesucristo y aprender su palabra. Esa es la iglesia de Cristo. He desarrollado la palabra iglesia. ¿Cuál es su raíz? ¿De dónde viene esa palabra iglesia? Les repito, la palabra iglesia viene del griego, no del latín, compuesto de dos palabras. Amén. Ek, la primera palabra, ek, significa fuera o llamados afuera. Amén. Y la palabra kaleo significa llamar o convocar. Juntando estas dos palabras surge la palabra iglesia. Y significa, amén, a la comunidad de creyentes se reúnen para adorar y seguir a Jesucristo. Amén. Entonces, no es una mentira. Esta es la verdad. Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy, esta verdad le está haciendo libre porque está conociendo la verdad. Porque desde su niñez,
desde sus tatarabuelos, sus abuelos, les ha dicho que la iglesia de Jesucristo es una organización. Amén. No, la iglesia de Cristo no es una denominación. Alabado sea Cristo. La iglesia de Cristo son personas cambiadas por el poder de nuestro Señor Jesucristo a través de la fe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Toda la humanidad no puede ser hijo de Dios. Toda la humanidad es creación de Dios. Para ser hijo de Dios, tú tienes que aceptar a Cristo por la fe, a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, amigos católicos, hermanos en Cristo, no nos confundamos. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de grupo de personas que han sido cambiados por el poder de Jesucristo, y estas personas que han aceptado a Cristo serán dirigidos, serán convocados a reunirse en un lugar para adorar en espíritu y en verdad, porque la Biblia dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, dice Jesucristo. Entonces, en ese grupo de personas santas, limpiados por la sangre de Cristo, esas personas se tienen que reunir en un lugar donde residen. Tú puedes vivir en un distrito, una provincia, entonces tienes que buscar un lugar donde se reúnen los hermanos y donde se predica la palabra y donde se vive la santidad. Tú no puedes buscar cueva de ladrones. Tú no puedes ir a una sinagoga o un un lugar de reunión. Tú no puedes ir ahí donde no hay palabra, donde no hay santidad. Tienes que ir a un lugar donde se predica la palabra, donde se manifiesta el Espíritu Santo con poder y autoridad. Y así, solo así crecerás, madurarás, entenderás, serás educado por el Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, la iglesia de Cristo no son organizaciones, pues. Entonces, aquellas personas que dicen: la iglesia de Cristo es la iglesia católica romana, es un mentiroso. Porque Jesucristo no fundó institución. Jesucristo no fundó: hoy estoy fundando la iglesia católica romana. No, Señor, jamás. Jamás Jesucristo fundó denominaciones. Jamás Jesucristo fundó la iglesia católica romana. Jamás Jesucristo fundó la iglesia católica oriental. Jamás Jesucristo fundó la iglesia copto, egipcio. Jamás Jesucristo fundó la iglesia anglicana. Jamás. Lo que Él hizo es implantar su palabra. Amén. Él trajo su palabra. Y esa palabra es el que va a constituir si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. O sea, Jesucristo trajo su carta magna para que las personas, amén, que acepten a Cristo, abracen esa carta magna y vivan lo que dice esa carta magna, que es la Biblia. No lo que dice el sacerdote, no lo que dice el papa, no lo que dice el apóstol, no lo que dice el profeta, no, lo que dice la Biblia. A eso tienen que regirse esas personas que se entregaron a Cristo a través de la fe. Amén. Yo solo tengo un Padre, que es el Padre de Jesucristo. Y tengo un hermano mayor, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y tengo un Paracleto, un Consolador, que es el Espíritu Santo. No necesito más. ¿Para qué quiero los papas? Si los papas han demostrado una ignorancia terrible. Pueda que sean titulados, estudió 30, 40 años, pero vemos sus obras terribles, cosas. Ese es el hombre falla, hermano. Sea papa, sea quien sea, todo hombre falla.
comete pecados, comete cosas. El que no falla es Jesucristo. El mejor consolador es el Espíritu Santo. El mejor Padre es el Padre Dios de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que venga que 266 papas. A mí qué me interesa eso, hermano. A mí qué me interesa. Amén. Puedo analizar la vida de esos 266 papas con la Biblia y le vamos a encontrar una atrocidad. Y no solamente con la Biblia, su historia mismo lo declara. ¿Cuántos papas han matado a la gente? Por favor. ¿De qué me sirve que yo me jacte de una organización que tiene testimonio, que ha derramado sangre? Pero lamentablemente hay gente que defiende esas organizaciones. Amén. Si tú verdaderamente amas a Dios, si tú crees que eres la iglesia de Cristo, tú tienes que basarte conforme a la Biblia. Porque Jesucristo lo que hizo aquí en la tierra es implantar su palabra. Por eso Cristo dice, escudriñad las Escrituras. No dice, crean lo que dice el Papa. No, Jesús no dijo, crea lo que dice el Papa, no sé tal, o el sacerdote tal. No, Jesucristo dijo, escudriñad. Escudriñad las Escrituras. Amén. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, Jesucristo no ha dicho, mira, yo estoy fundando una institución aquí en la tierra y se llamará la Iglesia Católica Romana. Por favor, si es así, muéstranos texto explícito donde Jesús haya dicho, o el primer papa, supuestamente el primer papa, a ver que es Pedro. Traiga pues una de sus cartas donde Pedro haya dicho, Jesucristo ha fundado la Iglesia Católica Romana. Texto, versículo y todo. ¿Dónde está? No lo tienen pues. No lo tienen. Amén. Entonces, gracias a Dios que la Biblia llegó a nosotros. Lamentablemente a Sudamérica llegó pues primero los ídolos. Lamentablemente el Sudamérica fue conquistado por el catolicismo. Tú no necesitas Biblia. Lo que tú necesitas es ídolos. Y en los primeros barcos que llegaron a este nuevo mundo fueron ídolos. Amén. Pero gracias a Dios la Biblia llegó. Y gracias a Dios que conocemos la verdad. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos. La Biblia fue hecha por 40 personas bajo la dirección del Espíritu Santo. Y en 1500 años. No me vas a venir a decir que la Iglesia Católica Romana haya hecho la Biblia. Por favor. Eso engáñalo a la gente que no conoce la historia. ¿Ya? Engáñalo a esa gente que no conoce. Pero a mí no me venga con ese cuento que la Iglesia Católica Romana es lo que hizo la Biblia. La Iglesia Católica Romana no ha hecho nada, hermano. No ha hecho nada. Lo que ha hecho es traducir, pero tradujo también horrible. Tradujo espurio, híbrido, a latín. La Vulgata Latina es una de las Biblias más espurios. Amén. Dice, gracias a la Santa Iglesia tenemos la Biblia Católica. ¿No? Ay, Dios mío, me hacen reír esta gente. La Iglesia Católica Romana no ha hecho nada, amigo. ¿Por qué te jactas? ¿Por qué defiendes algo que ni siquiera sabes? ¿Ah? La Iglesia Católica Romana no ha hecho nada. No ha hecho nada. Lo que ha hecho es desviarse más bien de la verdad. Obligar a la gente a convertirse al cristianismo obligatoriamente. Al cristianismo nadie puede obligar para convertirse al cristianismo. Nadie. Es solamente por la fe. Tienes que predicar. Y si la gente entiende la palabra, se entregará a Cristo. ¿Pero qué ha hecho la Iglesia Católica Romana? Obligó con su Santa Inquisición. Supuesta santa. Y obliga. ¿Dónde se ha visto Jesús obligando a creer en su doctrina? Muéstranos un solo texto donde Jesús hizo como la Iglesia Católica Romana. Obligó a todas las personas a convertirse al cristianismo. O sea, cambiar de religión al cristianismo. Obligatoriamente. Por favor, no hay. Bendito sea el Señor. Gracias TikTok, porque está filtrando comentarios inapropiados. Amén. Le felicito a TikTok. Si conociera la historia, diera nombre de los documentos. Tú no has entrado a mi canal de YouTube, pues ahí vaya a ver.
Ahí está la historia de la iglesia del año 27 al año 100. También tengo un video de la historia de la iglesia del año 100 hasta el año 313. ¿Ya? Y ahí me he quedado. Ya voy a empezar a traer del año 313 al año 400. La historia. Documentado, histórico. Y no solamente con la Biblia, sino también documentado. Tenemos al senador Tácito. Amén. Los emperadores que reinaron durante todos esos siglos. Entonces, está claro. La Iglesia Católica Romana no existía en el año 100, ni en el año 200, ni en el año 300. No existía. Lo que existía era judíos, cristianos y gentiles que se habían convertido al cristianismo. Y se les llamaba iglesia. ¿Y qué cosa es una iglesia? Grupo de personas que son convocados a reunirse para adorar y servir a Jesucristo. Eso significa la palabra iglesia. Eso es la iglesia de Cristo. La Iglesia Católica Romana nunca ha existido hasta el año 400. Eso es lo que ellos lo que dicen es mentir. Mienten, los sacerdotes les han mentido, les ha engañado. Jamás la Iglesia Católica Romana existió en el año 100, en el año 200, en el año 300. ¿Cuándo surge la Iglesia Católica Romana en sí? Desde el año 400, del año 380, cuando la religión cristiana es institucionalizado por el Imperio Romano como una religión oficial. Desde ahí en adelante surge la Iglesia Católica Romana, que impone a creer obligatoriamente en la religión cristiana. Así de simple. Amén. Una congregación también se viene de congregarse, pues. Pero en ese lugar de congregarse, ¿quiénes se congregan? Pues la iglesia, pues, la comunidad, personas convocados por el Espíritu Santo, van a ese lugar de congregación, a ese lugar de oración, o también se le llama casa de oración. Amén. Hoy han globalizado todo eso. Vamos al templo. Amén. Vamos a la iglesia tal. O sea, hay mucha confusión. Por eso que cuando dice iglesia piensan que es una organización. No, la iglesia de Cristo nunca ha sido una organización. Amén. La iglesia de Cristo son personas cambiados por Jesucristo. Así que, amados amigos, entonces con estas bases fundamentales vamos a hablar un poquito del libro de Apocalipsis. Rapidito, ha pasado la hora. Usted ha tocado la pantalla poquísimo. Amén. Gloria a Dios, pero no hay problema. Yo quiero compartirlos la verdad. A mí no me gusta engañar a nadie. No me gusta engañar a nadie, ni mucho menos decir, hoy conviértete en mi creencia. No, simplemente yo les comparto así claramente, amén, como debe ser. Bendito sea el Señor. No estar ahí, no, cree en mi iglesia, mi organización es la única iglesia de Jesucristo, por favor. Esas organizaciones que dicen nuestra denominación o nuestra institución es la única iglesia verdadera, esos son mentirosos. Esos son falsos. Bendito sea el Señor. Tenemos en el libro de Apocalipsis 7 lugares donde estaban la iglesia de Cristo. Amén. Tenemos a Éfeso. Éfeso era una ciudad cosmopolita en Asia Menor. Ustedes deben saber, ya saben seguramente, se han educado un poquito sobre eso. Éfeso era una ciudad cosmopolita y el dios de ellos era pues la diosa Diana, que hoy ha cambiado como María o Guadalupe. También ha cambiado la máscara nomás. Entonces, en el tiempo de Pablo, Éfeso era pues un lugar muy cosmopolita del Imperio Romano. Tenía sus ídolos, como la más principal era la diosa Diana. Y la gente se habían enriquecido con esa idolatría, haciendo templecillos. Hoy, cada fiesta patronal, la gente se enriquece, vendiendo comida, haciendo templecillos también de esos dioses paganos que ellos adoran, la Iglesia Católica Romana. No se sienta mal, eso es así. Cada fiesta patronal, entonces es un negocio por todo lado. Compre este sticker de virgencita, este patrono te va a bendecir, este crucecito. Entonces la gente hace negocio.
Amén. Entonces, la iglesia de Jesucristo, que eran personas cambiadas por el poder de Jesucristo, eran convocados en Éfeso, y en un lugar de Éfeso había una tremenda congregación formado por la iglesia de Jesucristo en el pueblo de Éfeso. Luego tenemos otra congregación, una congregación evangélica, porque todas estas personas que son la iglesia de Cristo son personas que creen en el evangelio, son evangelistas o evangélicos, porque creen en el evangelio de Jesucristo. Entonces vemos claramente que en el primer siglo, amén, antes del año 100, los evangélicos ya existían. Ahí está en Éfeso, amén. ¿Cómo era la iglesia de Éfeso cuando la obra, la predicación del evangelio por los evangelistas llegó a Éfeso? ¿Cómo era? Una obra poderosísima, una congregación llena de la gloria de Dios. Ahí no había ministerio de alabanza. Amén. La iglesia, los evangélicos, amén, los evangélicos iniciaron bajo la llama del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan en Pentecostés? Capítulo 2 de Hechos. Amados amigos, cuando tú analizas el libro de Hechos capítulo 2, cuando Pedro, lleno de ese poder sobrenatural, recibiréis poder. O sea, los apóstoles recibieron dinamita del cielo, porque la palabra poder en griego es dínamo. Amén. Recibir la unción del Espíritu Santo es tener el dínamo de Dios. Por eso que un solo hombre, con un solo mensaje, un solo hombre, ganó 3,000 personas en una sola campaña. En esa campaña no estaba ministerio de alabanza. Amén. No había los reggaetoneros cristianos, no había los rockeros cristianos, no había esos ministerios que cantan y cantan y saltan y cantan y saltan. Solamente cantan y saltan y venden sus discos y no les importa la palabra. No existía en la primera campaña apostólica, no había ministerios de alabanza. Amén. El reggae cristiano, el rock cristiano, no sé, tantos músicas que han surgido adoptando ritmos del mundo con letras cristianas. Pedro no predicó, porque hoy lo que hacen es contratar ministerio de alabanza. Y el ministerio de alabanza canta como 2 o 3 horas. Y Dios mío, canta como 3 horas. Y el predicador predica 15 a 20 minutos en esa reunión. ¿Usted cree que Dios se alegra de eso? No, mi amigo. Aunque usted me diga, hoy fanático, loco, ignorante, no, señor. Ahí no se mueve el poder de Dios. Ahí se va a mover cosas raras. ¿Ya? En el mensaje, en el primer campaña evangelística de los evangélicos, en el libro de Hechos capítulo 2, vemos que un solo mensaje bajo la unción del Espíritu Santo se ganó 3,000 personas al cristianismo, para que sean evangélicos, para creer en el evangelio de Jesucristo. Amén. Hoy ¿qué hacen los pastores? ¿Qué hacen? Hermano, ¿qué hacen? Juntan las personas, le regalan comida y no sé, recién le predican a Cristo. O sea, con comida, no con cosas. Es bueno dar comida, ¿no? Después de la poderosa campaña. Pero si vas a ganar almas con comida, regalando ropa, que no es malo regalar ropa, amén, pero en una campaña tú no puedes salvar para el reino de los cielos regalando ropa, regalando comida, o dinero, o llevando con tu carro al templo. No. Amén. Para salvar almas hay que predicar, hay que disertar la palabra, hermano. A su nombre gloria.
¿Quién vive? Nadie dice amén. Gloria al Señor. Entonces, mira, hermanos, no estoy en contra de los hermanitos que cantan. Qué lindo canta. A mí me gusta los ministerios de alabanza, es hermosísimo. El ritmo, la alabanza es bonito. Pero para salvar almas, tiene que haber mensaje. Amén. Tiene que haber mensaje. La Biblia. Tiene que predicarse con unción. No solamente que ese pastor sea pues preparado en seminario, instituto. No. Eso no le sirve a Dios. Eso no le sirve. Lo que vale es que esa persona reciba la unción del Espíritu Santo y reciba el mensaje de Dios. Amén. Entonces el hombre de Dios se convierte solamente en un parlante, en un comunicador nada más. El que hace la obra es el Espíritu Santo con la palabra en esas personas. Mira, en el primer campaña evangelístico de los evangélicos cristianos, en el capítulo 2 de Hechos, amén, el pueblo de Israel era tan duro, tan duros, eran tan duros como más que la piedra sus corazones, pero con la unción, con esa dirección del Espíritu Santo, con la dinamita del cielo, no hay piedra, no hay corazones de piedra, hermano. En un solo mensaje, en una sola campaña, Pedro ganó 3,000 judíos para los evangélicos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Yo no estoy en contra de los ministerios de alabanza, no vayan a sentirse mal. Pero es importante entender y comprender que para salvar almas hay que predicar la Biblia. Amén. El predicador tiene que tener unción, tiene que tener palabra. Si no tiene palabra, ¿qué va a hacer? ¿La alabanza salva? Puede tocar, porque hay canciones cristianas que son inspirados por el Espíritu Santo. Pero lo más importante es la palabra, hermano. Más tarde, Pedro se ganó 5,000 almas para el evangelio. Y eran evangélicos, 8,000 personas evangélicos. En el capítulo 2 de Hechos, reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Que Jesús no era el Padre, que Jesús no era el Espíritu Santo. No, los apóstoles declaraban a los oyentes, a sus oyentes, de que Jesús no era el Padre ni el Espíritu Santo, sino el Hijo resucitado. Hechos 3:13 lo dice clara y explícitamente. ¿Qué dice ahí? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob ha glorificado a su Hijo. Amén. Entonces Jesús no es el Padre, ni mucho menos el Hijo, ese es el Espíritu Santo. Jesús es el Hijo monógenes, Hijo único del Padre, de la misma sustancia del Padre. Aleluya. Entonces, la palabra de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, hace la obra. Los muertos se levantan, los enfermos se sanan, las almas se compungen de corazón, porque en el libro de Hechos vemos, capítulo 2 de Hechos, verso 37, dice la Biblia, al oír esto, o sea, al oír el mensaje que Pedro predicó con la dirección del Espíritu Santo y con unción del Espíritu Santo, esas personas que estaban en esa fiesta de Pentecostés, al oír ese mensaje poderoso, de un hombre vulgo como Pedro era pues un personaje muy vulgo, muy rústico, pescador. Y el lenguaje de un pescador es terrible, amén, y sus caracteres son tremendos. Y así era Pedro. Pero cuando fue ungido con el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo le hizo recordar todo lo que Jesús había enseñado, Pedro empieza a disertar, bajo esa dirección del Espíritu Santo, la Biblia. Desde el Antiguo Testamento empieza a demostrar de que Jesús no es el Padre ni el Espíritu Santo, sino que Jesús era la promesa del Padre, que el Padre había enviado y que el pueblo de Israel había matado a su Mesías, pero Dios no lo dejó así muerto, sino que lo resucitó el Padre Dios a su Hijo. Al oír esos mensajes poderosísimos, dice, se compungieron, amén, de corazón, gloria a Dios, entendieron el mensaje, conocieron la verdad, bendito sea el Señor, y dijeron a Pedro y a
los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando uno predica la palabra. Las personas que oyen dicen, ¿qué hago entonces, pastor? ¿O qué hago, hermano? ¿Qué hago, hermano? Entonces nosotros simplemente le decimos, entrégate, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entrégate, levanta tu mano y dile, yo necesito, ven al altar, oramos ahí, reprendemos toda obra del diablo. Y la persona clama a Jesucristo reconociendo que Él es el único que puede ayudar. Y nosotros lo ayudamos. Señor, ten piedad de este hombre, ten piedad de esta mujer. Ha pasado adelante, ha comprendido tu palabra, ha entendido tu mensaje. Por tanto, como ha entendido tu palabra, cree en ti. Jesucristo, ayúdale. Ten misericordia de este hombre, ten misericordia de esta mujer. Ayudamos con oración. Y Dios hace la obra en ese lugar. Y esa persona cambia, cambiado por el Espíritu Santo y por la palabra. Y tienen un encuentro personal ahí. Y siente la gloria de Dios en su vida de cambio y transformación. Amén. Y comprende mucho más que Dios es real, que Jesucristo es real. Bendito sea el Señor. Es lo que pasó aquí. Amén. Se compungieron y preguntaron, ¿qué haremos? Pedro, apóstoles, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentidos. Arrepiéntanse de lo que han matado a Cristo. Porque ese es el pecado más grave que ustedes han cometido, matar al Mesías. Arrepiéntense de eso. ¿Cuánta gente niega a Jesucristo? Así como usted lo niega a Cristo. Yo no quiero saber nada de los evangélicos, no quiero saber nada de la Biblia, no quiero saber nada de Dios. Dios es malo, Dios es así, Dios es asá. Tienes raíces de odio en el alma, en el espíritu. Que Dios reprenda al diablo, amén. Y necesitas ser libre de todo eso. Y para que seas libre, tienes que creer que Jesucristo es la única solución. Y tú tienes que ir a esa persona llamado Jesucristo y decir, Jesucristo, tu palabra he oído. Si tú eres verdad, cambia mi vida y Él no te va a defraudar. Amados amigos, si alguien necesita una oración, vamos a orar. Amén. Si usted está pasando momentos difíciles en su hogar, en su vida, en su familia, tiene problemas con sus hijos, con sus hijas, su hijo es muy rebelde, amén, y usted sufre por ello, gloria a Dios, sufre, llora. Bendito sea el Señor. Y quizás sus hijos están en el vicio de la droga, el alcohol, tantas cosas que el mundo ofrece y lo destruye a los jóvenes. Y tú quieres un milagro. Entonces aquí estamos para ayudarte en oración. La oración de un justo puede mucho, dice. Yo no soy curandero tampoco. Solamente les hago ver a un Cristo real. Ese Cristo que está aquí, también está allí. Y te puede ayudar. Si tú le dieras un poquito de fe a Él, Él te va a ayudar, Él te va a fortalecer, te va a sanar, te va a consolar, te va a, amén, ayudar, animar. Estás desanimada, desanimado. Jesucristo te va a ayudar. Entonces, vamos a orar. Tú levanta tu mano ahí donde estés, o ponga tu mano derecha donde te duela, y crea que es la mano de Jesucristo, y verás la gloria de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias. Gracias por este momento de estar aquí con mis hermanos y amigos en esta transmisión. Algunos han estado desde el inicio hasta ahora. Te agradezco grandemente. Pero antes de retirarme, Señor Jesús, te pido por estas almas, amén, por estas vidas que tienen multitud de necesidades familiares, en el hogar, en los hijos, en su salud, problemas, Señor, que yo no lo conozco, pero tú sí lo sabes, y ellos también saben sus problemas, y acuden a ti creyendo que tú eres Dios, que tú eres la única solución a su vida y a su familia, y a su hogar, y a sus enfermedades. En el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, te pido que hagas la obra de salvación, liberación, sanidad. Cambia esas vidas, transforma las personas, entra de acuerdo a su fe en su corazón. Haz la obra, reprende toda obra del diablo, todo espíritu contrario, echa fuera todo espíritu maligno, toda hechicería, brujería, todo espíritu contrario, saca de cada persona y dale paz y amor en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amados amigos, gracias por estar aquí y gracias por haber dado me gusta a mi transmisión. Así que Dios lo bendiga. Hasta el día de mañana. Amén.